Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la genética bacteriana. Tenemos unas notas de clase y digamos que son la base para este Deep Dive. Lo que queremos es entender cómo las bacterias usan y comparten su información genética. Es como si intercambiaran cromos, pero de genes. Así es. Interesante, ¿verdad? Y este intercambio, aunque no lo parezca, tiene un impacto enorme ¿En qué sentido? en la resistencia a los antibióticos, por ejemplo. Claro. También en la virulencia de las bacterias. O sea, ¿qué tan peligrosas son? Ya veo. Y por supuesto, en cómo evolucionan estos microorganismos. Es un tema que nos afecta a todos, ¿no? Totalmente. Imagínate, podríamos descubrir cómo la E. coli otitis 57.17 obtuvo ese gen que produce la toxina Shiga. Es una pregunta fascinante. ¿De dónde lo sacó? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Para responderlo, primero hay que entender la base de todo. ¿A qué te refieres? Al ADN. La famosa doble hélice. Pero explícanos, para que todos estemos en sintonía, ¿qué es exactamente el ADN? Imagínate una escalera de caracol. Ok. Cada peldaño de esa escalera está hecho de nucleótidos. Y estos nucleótidos, a su vez, están formados por tres partes. ¿Cuáles son? Un azúcar llamado desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Entiendo. Las bases nitrogenadas son como las letras del código genético. ¿En serio? Hay 4. Adenina, timina, citosina y guanina. O sea, E, T, C y G. Exactamente. Y siempre se emparejan de forma específica. A con T y C con G. Es como un rompecabezas, cada pieza tiene su lugar. Así es. ¿Y cómo se acomodan estas piezas en la escalera? Buena pregunta. Las dos cadenas de la doble hélice corren en direcciones opuestas. ¿Cómo? Son antiparalelas. Antiparalelas, eso no causa un caos. Para nada. De hecho, es lo que permite que la información se copia a la perfección. Cuando la bacteria se reproduce, la doble hélice se abre como un zipper y cada cadena sirve como molde para crear una nueva cadena complementaria. Es como una fotocopiadora molecular. ¿Y cómo se asegura de que las copias sean idénticas? Ese proceso se llama replicación y es fundamental para que la información genética pase de una generación a la siguiente. Increíble. Ahora, hablemos del ARN. Sé que está relacionado con el ADN, pero ¿cuál es su papel en todo esto? El ARN es como el mensajero del ADN. ¿Mensajero? La información del ADN se transcribe a una molécula de RNN mensajero, que luego se traduce en una secuencia de aminoácidos. O sea que el ADN es el plano original. El RNA mensajero es la copia que se lleva a la fábrica. Y las proteínas son las que hacen el trabajo. ¿Cierto? Exactamente. Es una analogía muy acertada. Me encanta cuando la ciencia se puede entender con ejemplos de la vida real. Ahora, hablemos del cromosoma bacteriano. Es como el nuestro. No, exactamente. En la mayoría de las bacterias el cromosoma es una sola molécula de ADN. Circular. Y súper enrollada. Circular. En serio. ¿Cómo es que cabe todo ahí? Imagínate un collar cerrado, pero en lugar de cuentas. Contiene toda la información genética de la bacteria. Y está súper enrollado para compactarse y caber dentro de la célula. Es increíble cómo la naturaleza encuentra soluciones tan ingeniosas. Pero todas las bacterias tienen este tipo de cromosoma circular. Bueno, la diversidad en el mundo bacteriano es enorme. Algunas bacterias tienen cromosomas lineales. Ya veo. E incluso hay algunas que tienen varias copias del cromosoma. Siempre hay excepciones que confirman la regla. Ahora, ¿cómo se organiza la información dentro del cromosoma? Es como un libro con capítulos y párrafos. En realidad es más como un código. La información se codifica en la secuencia de bases del ADN. Cada triplete de nucleótidos o codón corresponde a un aminoácido específico. Es como un lenguaje secreto que determina cómo se construyen las proteínas. Exactamente. Y lo más fascinante es que este idioma es universal Universal. para todos los seres vivos, desde las bacterias más pequeñas hasta nosotros. Impresionante. Ahora, ¿qué pasa cuando hay errores en este código? ¿Qué son las mutaciones? ¿Y cómo afectan a las bacterias? Una mutación es simplemente un cambio en la secuencia del ADN. Puede ser un cambio de una sola base, la eliminación de un fragmento o la inserción de nuevo material genético. Y todas mutaciones son malas. Siempre se habla de ellas como algo negativo. No necesariamente, algunas mutaciones son neutras, sin ningún efecto apreciable. Entiendo. Otras pueden ser beneficiosas, dándole a la bacteria una ventaja en su entorno. Y sí, algunas pueden ser perjudiciales, afectando su capacidad de supervivencia. Entonces, las mutaciones son como una lotería evolutiva, ¿no? Algunas ganan, otras pierden. En cierto modo, sí. Y la tasa de mutación espontánea es muy baja. Pero hay factores externos, llamados mutágenos, que pueden aumentarla. Mutágenos. ¿Te refieres a cosas como la radiación o ciertos químicos? Exactamente. Los rayos X, la luz ultravioleta e incluso algunos pesticidas pueden aumentar la probabilidad de que ocurran mutaciones. Eso sí que da miedo. Hablando de cambios,
¿Cómo se reproducen las bacterias? ¿Y cómo se transfiere la información genética entre ellas? La forma más común de reproducción bacteriana es asexual, a través de un proceso llamado fisión binaria. Fisión binaria. Es como una división en dos. Exacto. La bacteria duplica su ADN y luego se divide en dos células hijas idénticas. Es como si se clonaran a sí mismas. Yeah. Y esto es lo que se llama transferencia vertical de genes. Correcto. La información genética pasa de la madre a las hijas, pero las bacterias tienen otra forma de compartir genes. Ah, sí. Se llama transferencia horizontal de genes, donde la información genética se transmite entre individuos de la misma generación, De la misma generación. incluso de diferentes especies. Espera. Entonces, ¿las bacterias pueden intercambiar genes como si nada? Esto cambia todo lo que creíamos saber. Exacto, y es ahí donde la cosa se pone realmente interesante. Pero creo que es un buen momento para tomar un respiro ¿De acuerdo? y retomar este fascinante tema en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. No se pierdan la segunda parte donde hablaremos de los mecanismos de la transferencia horizontal de genes. Retomamos nuestro Deep Dive justo donde lo dejamos. Con la transferencia horizontal de genes. Me quedé pensando en la idea de que las bacterias pueden intercambiar genes entre ellas, incluso de diferentes especies. Es como si compartieran secretos, ¿no? Exacto. Imagino que una bacteria tiene un gen que le da resistencia a cierto antibiótico. Ajá. A través de la transferencia horizontal puede compartir este gen con otras bacterias. Y ¡pum! De repente tenemos un grupo de bacterias mucho más difíciles de combatir. Es casi como si estuvieran creando una red de resistencia. ¿Y cómo funciona este intercambio genético? Es como un trueque de genes. Bueno, existen tres mecanismos principales: A ver, transformación, conjugación y transducción. suena algo que veríamos en una película de ciencia ficción. Explícanos cómo funciona cada uno. Empecemos con la transformación. Aquí, una bacteria puede absorber fragmentos de ADN que están flotando en su entorno. ¿De dónde vienen esos fragmentos? Provienen de otras bacterias que murieron y liberaron su material genético. Es como si reciclaran genes, ¿no te parece? Es increíble. Entonces, una bacteria puede adquirir nuevas habilidades simplemente absorbiendo ADN del ambiente. Todas las bacterias pueden hacer esto. No todas. Yeah. Algunas bacterias son naturalmente competentes. ¿Qué significa eso? Significa que tienen la capacidad de incorporar ADN externo y para hacerlo utilizan proteínas especiales en su superficie. ¿Y qué hacen esas proteínas? Reconocen y unen el ADN para luego transportarlo al interior de la célula. Es un proceso fascinante. Claro. ¿Y la conjugación? ¿Cómo funciona ese mecanismo? La conjugación es más directa. Imagina que dos bacterias se conectan a través de un pequeño puente, llamado pili sexual. Un puente entre bacterias. Eso sí que es sorprendente. ¿Y qué pasa por ese puente? A través del pili, una bacteria donadora transfiere una copia de este plásmido a una bacteria receptora. Un plásmido. ¿Qué es eso? Un plásmido es como un mini cromosoma, una molécula de ADN extracromosómico que puede replicarse de forma independiente. Ya veo. El plásmido F contiene genes que permiten la formación del pili sexual y la transferencia del propio plásmido. Es como si la bacteria donadora le diera a la receptora las instrucciones para construir su propio puente y seguir compartiendo genes con otras. Exactamente. Es un sistema súper eficiente para diseminar genes, como la resistencia a los antibióticos. Ahora entiendo por qué es tan difícil combatir las infecciones resistentes a los antibióticos. Y hablando de virus, ¿cómo se relaciona la transducción con todo esto? La transducción ocurre cuando un virus que infecta a las bacterias, llamado bacteriófago, transfiere ADN de una bacteria a otra. Un virus que actúa como mensajero. ¿Y cómo hace eso? Durante la infección, el bacteriófago puede incorporar por error fragmentos del ADN de la bacteria huésped. Luego, al infectar a otra bacteria, puede transferirle este ADN secuestrado. Es como si el virus fuera un cartero despistado que entrega la correspondencia equivocada. ¡Ja! Es una buena analogía. Y existen dos tipos de transducción. ¿Cuáles son? Generalizada y especializada. En la generalizada, el bacteriófago puede transferir cualquier fragmento del ADN bacteriano, mientras que en la especializada solo se transfieren genes específicos. Increíble. Ahora entiendo mejor cómo las bacterias pueden adquirir nuevas características a través de estos mecanismos de transferencia horizontal.
Pero antes mencionaste los plásmidos. Sí. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ellos? Claro, los plásmidos son fascinantes. Son como pequeñas bibliotecas genéticas portátiles que las bacterias pueden intercambiar. Pueden contener genes que les dan diversas ventajas. Por ejemplo. Resistencia a antibióticos, tolerancia a metales pesados o la capacidad de producir toxinas. Es como si tuvieran un kit de supervivencia que pueden compartir entre ellas. Exactamente. Y lo interesante es que los plásmidos pueden replicarse de forma independiente del cromosoma bacteriano. Y pueden ser transferidos no solo por conjugación, sino también por transformación. Entonces, los plásmidos son una pieza clave en la evolución y adaptación de las bacterias. ¿Existen otros elementos genéticos móviles además de los plásmidos? Sí, existen otros elementos, como los transposones. Imagínate pequeños segmentos de ADN que pueden saltar de un lugar a otro dentro del genoma, Saltar. e incluso entre el cromosoma y los plásmidos. Son como pequeños acróbatas genéticos. Ya, me gusta la imagen. Y estos transposones también pueden llevar genes que confieren ventajas a las bacterias, como la resistencia a los antibióticos. Entonces, las bacterias tienen todo un arsenal de herramientas para modificar y compartir su información genética. Exactamente. Y este arsenal les permite adaptarse rápidamente a los cambios en su entorno, incluyendo la presión de los antibióticos. Ahora entiendo por qué la resistencia a los antibióticos es un problema tan complejo y preocupante. Sin duda. La capacidad de las bacterias para intercambiar genes, sumada al uso excesivo e inadecuado de antibióticos, ha acelerado la propagación de la resistencia. Es un recordatorio de que debemos ser responsables con el uso de los antibióticos. Pero volviendo al inicio de nuestro deep dive, ¿recuerdas la pregunta sobre la E. coli, U100i100i.h2 y la toxina Shiga? Podemos usar lo que hemos aprendido para entender cómo adquirió ese gen. Claro. Es un ejemplo perfecto de cómo la transferencia horizontal de genes puede tener un impacto directo en la salud humana. Recordemos que la toxina Shiga es muy similar a una toxina producida por la bacteria Shigella, Y la E. coli la robó de alguna manera. posiblemente. La teoría más probable es que la E. coli o Indo 57.H7 adquirió el gen que codifica la toxina Shiga a través de la transferencia horizontal de genes, quizás de una Shigella. Podría haber sucedido por cualquiera de los mecanismos que hemos descrito: transformación, conjugación o transducción. ¡Wow! Es un recordatorio de que el mundo microscópico está lleno de sorpresas e interconexiones que pueden afectar nuestra propia salud. Totalmente de acuerdo. La genética bacteriana es un campo de estudio apasionante que nos revela la increíble capacidad de adaptación de estos microorganismos. Y nos recuerda que aún nos queda mucho por descubrir en este fascinante universo invisible. Exacto. Y con esta reflexión creo que es un buen momento para pasar a la última parte de nuestro deep dive, donde resumiremos las ideas clave y exploraremos algunas preguntas finales. Perfecto. No se pierdan la conclusión de nuestro viaje a través de la genética bacteriana. Y estamos de vuelta en The Deep Dive. Hemos explorado a fondo la genética bacteriana, desde la estructura del ADN hasta la transferencia horizontal de genes. Ha sido un viaje increíble, ¿verdad? Sin duda. Hemos descubierto cómo las bacterias usan y comparten su información genética y cómo esto impacta en su capacidad de adaptación y evolución. Y no solo eso, también hemos visto cómo estos procesos pueden tener consecuencias directas en nuestra propia salud, como en el caso de la E. coli 157.17 y la toxina Shiga. Exacto. Entender la genética bacteriana es fundamental para enfrentar desafíos como la resistencia a los antibióticos y el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas. Hemos aprendido que el ADN es como un manual de instrucciones, con sus bases nitrogenadas que forman un código, que determina la construcción de las proteínas. Y que las mutaciones, aunque a veces se ven como algo negativo, son en realidad la base de la evolución, ya que introducen cambios en el ADN, que pueden ser beneficiosos, neutros o perjudiciales. También hemos visto cómo las bacterias se reproducen a través de la fisión binaria, un proceso que podríamos comparar con una clonación, donde la información genética se transmite de madre a hijas. Pero lo más sorprendente es la transferencia horizontal de genes, donde las bacterias pueden intercambiar genes entre ellas, incluso de diferentes especies. Es como si tuvieran un sistema de código abierto para compartir información y estrategias de supervivencia, y hemos visto 3 mecanismos principales: transformación, conjugación y transducción. La transformación es como un reciclaje genético, donde las bacterias pueden absorber fragmentos de ADN del ambiente. Ajá. La conjugación, por otro lado, implica una conexión directa entre 2 bacterias a través de un pili sexual, para transferir un plásmido. Y la transducción es como un servicio de mensajería accidental, donde un bacteriófago, un virus que infecta bacterias, transfiere ADN de una bacteria a otra. Además, hemos hablado de los plásmidos, esas pequeñas bibliotecas genéticas portátiles que pueden contener genes que les dan ventajas a las bacterias, como la resistencia a los antibióticos. Y no olvidemos a los transposones.
esos pequeños acróbatas genéticos que pueden saltar dentro del genoma, llevando consigo genes importantes. Todo esto nos muestra la increíble plasticidad del genoma bacteriano y su capacidad para adaptarse a los cambios del entorno. Exacto. Y ahora, después de este viaje por el mundo microscópico, me gustaría dejarte con una pregunta para reflexionar. Adelante. Hemos visto cómo las bacterias pueden evolucionar y adaptarse a una velocidad asombrosa. ¿Qué implicaciones tiene esto para el futuro de la medicina? ¿Cómo podemos usar este conocimiento para combatir las enfermedades infecciosas de manera más efectiva? Es una pregunta fundamental. La genética bacteriana nos abre un mundo de posibilidades, pero también nos plantea grandes desafíos. Necesitamos comprender mejor los mecanismos de resistencia a los antibióticos y buscar nuevas estrategias para combatirla. Quizá la clave esté en desarrollar nuevos antibióticos o en explorar terapias alternativas como la fagoterapia, que utiliza virus para combatir bacterias. También es crucial implementar medidas para prevenir la propagación de la resistencia, como el uso responsable de los antibióticos y el desarrollo de vacunas. Es un problema complejo que requiere un enfoque multidisciplinario. La investigación científica, la educación y la colaboración global son esenciales para ganar la batalla contra las bacterias patógenas. Totalmente de acuerdo. La genética bacteriana nos ofrece una ventana a un universo fascinante y complejo. Comprenderla a fondo es crucial para proteger nuestra salud y asegurar un futuro más saludable para todos. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro Deep Dive en la genética bacteriana. Esperamos que te haya resultado tan interesante como a nosotros. Ha sido un placer compartir este viaje contigo. Hasta la próxima. Y que la curiosidad te siga guiando en la búsqueda del conocimiento.